Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder acompañarles el día de hoy. Sin duda vamos a tratar un tema de enorme interés que marca el desarrollo de las organizaciones y la relación con sus distintos grupos de interés. No quisiera iniciar sin darle las gracias a sumarse a Pacto Global Red Panamá por la oportunidad de que estemos abordando esta temática. Obviamente a AES por hacerlo posible, también en la persona de Miguel, igualmente a Toledano y a la Casa de las Baterías en las personas de Ricardo y Juan Octavio, que los líderes sean el ejemplo sobre conducta empresarial responsable en sus organizaciones. Vamos a ver que es un tema especialmente crítico. Si me dan oportunidad, vamos a tener una primera parte introductoria y voy adelante con la presentación que lo acompaña. Llegamos a esta sesión, llegamos a esta mesa después de haber tenido la oportunidad de desarrollar un programa piloto en Panamá para impulsar la conducta empresarial responsable en una selección de organizaciones que se animaron a acompañarnos en esta primera edición. El objetivo era poder impulsar la conducta empresarial responsable dentro de las mismas, sentando las bases de cuáles serían las iniciativas a desarrollar a partir del análisis de riesgos y la identificación de los temas materiales de esas organizaciones. Las tres que nos acompañan el día de hoy han sido excelentes alumnos y casos de estudio en el programa que desarrollamos y va a ser muy interesante conocer su perspectiva. Llegamos a este programa derivado de la importancia que en el escenario de pandemia y pospandemia va a tener la conducta empresarial responsable para que las organizaciones puedan reforzar la relación con sus grupos de interés y puedan atender los riesgos extrafinancieros que están presentes en este contexto. Cuando hablamos de conducta empresarial responsable, estamos hablando de incorporar un impacto positivo en la actividad de la organización sobre algunas de las temáticas clave que tiene la relación con ese entorno. Incluye relaciones laborales, incluye la relación con el entorno, con el medio ambiente y la relación con los derechos humanos. Y es precisamente esta última aquella a la que hemos puesto más enfoque al momento de desarrollar el programa. Hemos analizado los riesgos en conducta empresarial responsable, pero fundamentalmente los enfocados en derechos humanos. Entendemos que una recuperación post-COVID no es posible sin un enfoque de respeto a los derechos humanos por parte de las organizaciones. Cuando hablamos de la relación entre los derechos humanos y las empresas, tenemos que empezar por la relación que existe entre las responsabilidades del Estado y las responsabilidades de las empresas. El Estado tiene el deber de garantizar la protección de los derechos humanos, es el garante de la protección de sus ciudadanos. La empresa tiene el deber de cumplir la legislación, el marco regulatorio establecido por la autoridad con el objetivo de proteger los derechos humanos y tiene el deber de no solo cumplir esa legislación, sino de respetar los derechos humanos también desde las prácticas voluntarias. ¿Cómo podemos trabajar en el respeto a los derechos humanos desde la empresa? Lo podemos hacer diseñando o trabajando sobre el diseño del modelo de negocio, de los productos, las actividades, los servicios, de manera que incorporen ese respeto que yo señalaba y lo incorporen desde la propia concepción de los mismos. Para eso es claro tener en cuenta cuáles son los posibles riesgos derivados de la actividad, de los productos y de los servicios y poder incorporarlo desde la etapa de diseño para prevenir esos riesgos. El propio ejercicio de las actividades, la cultura organizacional, esto no funciona si este entendimiento del respeto a los derechos humanos no está presente en todos y cada uno de los colaboradores, y las relaciones que mantienen con la cadena de valor, aguas arriba y aguas abajo de su organización, es decir, proveedores, distribuidores, incluso los propios clientes o consumidores en la etapa de uso de los productos o servicios que le está facilitando a la organización. Los impactos en los derechos humanos en que se puedan dar en estas etapas son también responsabilidad de la empresa que puso en el mercado ese tipo de productos o servicios o que solicitó esas materias primas o servicios a su cadena de suministro, a sus proveedores.
Entonces es importante que se trabaje sobre estas 4 vertientes para poder materializar el respeto a los derechos humanos que yo señalaba, ¿no? Para poder entender cuáles son esos riesgos en los derechos humanos que podemos tener derivados de nuestra actividad, tenemos que correr un proceso de debida diligencia que vamos a ver en más profundidad ahora en las siguientes diapositivas y que las compañías que hoy nos acompañan hicieron y pusieron en práctica durante el ejercicio del programa piloto. El proceso de debida diligencia es el proceso que nos permite estar preparados y nos permite reaccionar ante aquellos impactos que no hayamos podido evitar y se hayan producido en nuestro entorno. Es un proceso continuo de gestión, no es un proceso puntual. Una vez que comenzamos con un proceso de debida diligencia, lo mantenemos de manera recurrente y vamos a ver ahora ese formato de ciclo. Está preparado y es ad hoc al contexto de actividad de la organización. Hasta ahora hablábamos de las actividades, ¿no? Productos, servicios y procesos de la organización, pero también tiene que tener en cuenta el entorno en el que se desenvuelve, ¿no? No es lo mismo un proceso en una determinada localidad de lo que lo pueda hacer en otro, de ámbito nacional, de ámbito internacional, dependiendo además de los países en los que esté operando la compañía. Parte de la identificación y priorización de los riesgos, que ahora veremos, continuará con el establecimiento de las medidas de prevención y mitigación. Habrá una reparación en el caso de que no se hayan podido evitar las afectaciones. La empresa deberá asumir esa reparación de las afectaciones, no quiero llamarlo daños, de las afectaciones causadas. Y todo esto debe estar siendo integrado de manera continua dentro de la cultura y de la autorregulación de la compañía para que quede presente en todos y cada uno de los colaboradores que están ejerciendo la actividad. De todo esto debemos además dar cuenta a través de un monitoreo previo que nos permita informar sobre cómo van avanzando las medidas que nosotros planteamos. Esto no tiene un caso de negocio, va mucho más allá, es una responsabilidad y forma parte del compromiso de las organizaciones con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es una responsabilidad compartida porque la compañía trabajará con su cadena de valor en la atención de los impactos que se puedan estar produciendo. Cuando hablamos de posibles riesgos a los derechos humanos derivados de la actividad de las organizaciones, la verdad es que la vista es muy amplia, por eso es importante que el ejercicio de identificación con el que partimos vaya acompañado de un ejercicio de priorización. Tendremos que resolver en primer lugar aquellos riesgos que con medidas más sencillas y rápidas podamos acometer o que si se extienden en el tiempo las consecuencias puedan ser catastróficas o no tengan vuelta atrás. Pero el resto debemos de priorizarlos para poder hacer un ejercicio razonable en el uso de los recursos, poder involucrar de una manera ordenada a los aliados que necesitamos en nuestra cadena de suministro y aguas abajo, en el conjunto de nuestra cadena de valor. Por tanto, es importante que prioricemos, ¿no? Hay aspectos que a todos nos vienen a la mente cuando conversamos de derechos humanos en la relación con la empresa o del impacto de la empresa en los derechos humanos. Por supuesto, el posible desplazamiento o afectación a comunidades, en el caso, por ejemplo, de la industria extractiva. Tenemos aspectos transversales para todas las organizaciones, como la discriminación, ¿no? Posibles casos de discriminación al interior de la plantilla. Por tanto, la importancia del respeto, la igualdad de oportunidades y trabajar en diversidad e inclusión al interior de las organizaciones. Tenemos una punta del iceberg en esta temática, que es el género. Por supuesto, la incorporación de la mujer en mandos medios y superiores y evitar cualquier tipo de sesgo, incluso desde las contrataciones. Pero bueno, ese es uno de los riesgos transversales y luego hay casos de riesgos específicos como el desplazamiento de las comunidades que yo señalaba. Cuando les decía que era un proceso continuo, efectivamente es un ciclo. Lo que ven ustedes ahí son las recomendaciones de pasos a seguir por parte de la OCDE.
De hecho, cuando utilizamos el término de conducta empresarial responsable, estamos precisamente hablando de trabajar en las temáticas que las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales colocan sobre la mesa. Para nosotros son el patrón, son las recomendaciones clase mundial a seguir, independientemente de que estemos o no en un país OCDE. Estos pasos son la recomendación de su parte y es fundamental para nosotros que los sigamos. Incorporar las mejores prácticas va a ser siempre una buena decisión, no solo las líneas directrices que señalaba, sino los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de la ONU, de los que se cumplen precisamente este año 10 años y que han guiado las palabras iniciales que yo les daba sobre el deber de respetar por parte de las organizaciones los derechos humanos. Por tanto, en este ciclo, comenzamos por la identificación y evaluación, como señalaba, continuamos con la detención, prevención o mitigación. Es importante aquí que diferenciemos entre prevención y mitigación. En prevención estamos trabajando para evitar la ocurrencia del impacto. En la mitigación estamos trabajando para reducir la gravedad del impacto en el caso de que el impacto ocurra. Y en la reparación estamos trabajando directamente sobre el impacto una vez que éste se generó. Si, derivado del funcionamiento de estas etapas, de la implementación de estas etapas, no conseguimos evitar la ocurrencia del impacto, tendremos que ir a la reparación. Cuando nosotros planteamos el programa, hicimos una combinación de la identificación de los impactos y la priorización con el análisis de materialidad. El objetivo es que partimos por el proceso de riesgos a conducta empresarial responsable, especialmente en derechos humanos, como punto que nos alimenta la identificación de los temas materiales para poder desarrollar una estrategia de sostenibilidad que incorpora las medidas de prevención y mitigación sobre los riesgos, pero que es mucho más amplia. También trabaja en los impactos positivos y trabaja en un conjunto de temáticas mucho más amplia. De esta manera, abordamos los riesgos, pero construimos una estrategia mucho más sólida con vocación hacia adelante que incorpora el trabajo sobre las oportunidades y sobre los impactos positivos. El programa, para no extenderme más y que podamos conversar sobre los casos de las empresas que nos acompañan, el programa buscaba cimentar, establecer de manera sólida este proceso de transformación en la gestión de las organizaciones, en que se abordaran los riesgos y oportunidades en el marco de una estrategia de sostenibilidad, pensando en esta nueva manera de desarrollar los negocios a partir de la última o prácticamente fase final del COVID, ojalá, y el escenario que nos imaginamos después y que se está construyendo desde el día de hoy, ¿no? De esta manera, la recuperación de las dificultades económicas pasadas durante los 2 últimos años se harán con un enfoque de sostenibilidad que garantice la continuidad en el tiempo de las organizaciones a pesar de posibles eventos extremos como el que vivimos. De esta manera tendremos claras las prioridades a trabajar en materia de sostenibilidad y podremos desarrollar planes de trabajo específicos con la participación de las diferentes áreas de las organizaciones. Esta estrategia de sostenibilidad, al tener incorporada la identificación de riesgos y oportunidades de conducta empresarial responsable, especialmente en materia de derechos humanos, va a ser una estrategia que tendrá como principio de actuación el propio respeto a sus derechos. Consistió en 7 sesiones, 5 sesiones de formación en la que pudimos dar a conocer a los participantes el contexto de actuación de las empresas respecto a los derechos humanos, cuáles son esos posibles riesgos transversales en la mayoría de los sectores, algunos riesgos específicos para los sectores que nos estaban acompañando y sobre todo las bases de cómo trabajar estos temas dentro de las organizaciones. Esas bases, cómo desarrollar un proceso de debida diligencia y cómo desarrollar un análisis de materialidad a partir o relacionado con el proceso de debida diligencia,
fueron además objeto de 2 talleres específicos donde desarrollamos un caso práctico junto a los participantes. A partir de ahí, cada uno de ellos continuó su propio recorrido para poder realizar el proceso en casa, con el liderazgo de los equipos que nos acompañaban, pero también con la participación del conjunto de las áreas, y todo ello promovido, obviamente, desde la alta dirección. Sin ese apoyo no hubiera funcionado, y por eso muy importante los testimonios de hoy. Esta parte de mentoría nos permitió acompañarles en el desarrollo por su lado del proceso, y obtuvimos excelentes resultados, algunos de los cuales veremos a continuación. 10 empresas participaron, más de 22 personas como parte del proceso, representantes de esas empresas a cargo del liderazgo del programa dentro de las organizaciones, más de 30 horas de mentoría para que pudieran desarrollar por su lado el proceso, una diversidad de sectores que creo enriqueció de manera muy importante el programa: sector financiero y asegurador, como no podía ser de otro modo en Panamá, sector agroalimentario, sector energético y el sector servicios. Entonces, esta diversidad también enriqueció mucho el networking del programa. ¿Qué fue lo más importante que a mí me gustaría destacar como hitos que conseguimos a lo largo del proceso? Uno, el formato de mentoría de por sí ya nos permitía instalar capacidades y apoyar a las organizaciones en el propio desarrollo, por su parte, del proceso y la consecución de los hitos. Nos encontramos además unas contrapartes en las organizaciones muy dispuestas a trabajar con el conjunto de las áreas que tenían relación con el proceso. Entonces, si bien estaban formando parte del programa un área en específico a cargo del mismo, hubo un involucramiento de las diferentes áreas vinculadas con los riesgos, y eso enriqueció mucho no solo la priorización de los mismos, sino también la identificación de las medidas de prevención y mitigación. Y adicionalmente, como parte del proceso de materialidad, es decir, la determinación del conjunto de temas socioambientales y de gobernanza críticos, pudimos además incorporar la consulta a grupos de interés en un periodo de tiempo muy corto, y eso creo que también fue una de las grandes fortalezas del programa, ¿no? Hubo una consulta no solo interna, sino hubo una consulta externa a clientes, hubo una consulta a comunidades, en algunos de los casos, incluso a proveedores. ¿Qué ocurrió? Por cerrar ya. Por un lado, permitió mapear, una vez que se hizo la identificación de los riesgos y oportunidades, y se hizo el análisis de materialidad, donde se trabajó además con esos riesgos y oportunidades, permitió identificar qué iniciativas ya tenía la compañía en marcha, que respondían a esas prioridades, que la organización no había mapeado con una causa, es decir, eran iniciativas que habían ido surgiendo de manera orgánica, pero que ahora se entendía a qué respondían, ¿no? Reforzó el porqué de estas iniciativas. Pero no nos podíamos quedar ahí, necesitábamos plantear iniciativas adicionales que permitieran a las organizaciones seguir avanzando. Esta fue otra de las grandes fortalezas del programa, la identificación por parte de las propias organizaciones, con el apoyo del programa, pero al final de su lado, de nuevas iniciativas que refuerzan la acción en conducta empresarial responsable, iniciativas con las que están comprometidas las áreas que las implementarán y priorizadas en el tiempo. De esta manera se construye una hoja de ruta de trabajo con aquel trabajo, valga la redundancia, que ya se venía realizando, más las nuevas iniciativas incorporadas. Yo quería darles una visión del programa, que entendiesen las fortalezas y con la parte introductoria el contexto de las mismas, pero no me quiero extender más porque creo que el verdadero aprendizaje va a venir del testimonio de Juan Octavio, del testimonio de Miguel y del testimonio de Ricardo. Así que, si les parece, damos paso a las preguntas para que nos puedan contar de viva voz la experiencia de sus organizaciones.
Si les parece a los tres, comenzamos con Juan Octavio. Desde la perspectiva, ¿no?, de Casabat, que ha sido un importante ejemplo dentro del programa, ¿por qué es importante para una empresa abordar los riesgos en debida diligencia, perdón, abordar los riesgos en derechos humanos a través de un proceso de debida diligencia, Juan Octavio? Buenos días, Pablo. Buenos días a toda la audiencia y muchas gracias por invitarnos a compartir un poco de nuestra experiencia. Eh, Aterrizándolo digamos, a un idioma comprensible para toda la audiencia y para los demás CEOs que puedan estar hoy día queriendo un poquito a entender más sobre este tema. Quizás yo puedo hablarles bajo la perspectiva de lo que nos movió y de lo que de las ganancias que pensamos que obtuvimos del proceso. Eh, Quizás lo número uno que pudiera decir es que nos ayuda a identificar asuntos relevantes para el negocio, ¿no? Nosotros teníamos ciertos ya análisis, ciertos estudios, y lo que hicimos de cierta forma fue también comprobar que íbamos de una forma u otra en una dirección correcta. Eso por un lado, también nos ayudó a ajustar de cierta forma otros parámetros que necesitábamos o que quizás no habíamos visto de una manera clara, ¿no? Nos dimos cuenta también que es importante no solamente mirar nuestra operación, sino mirar, como tú decías, aguas abajo, aguas arriba, ¿no? Mirar desde la cadena, en la cadena tanto de la proveeduría como hasta los impactos en, digamos, en la comunidad o en nuestros clientes, etcétera, ¿no? Creo que el tema de derechos humanos, pues obviamente es un tema transversal, es un tema básico, es un tema para que toda empresa que pretende o quiera, digamos, enfocarse en hacer negocios de manera responsable es la base de todo, porque la responsabilidad viene con las personas. Y las personas son todos los actores, como digo, dentro de la cadena de valor. Eh, otro punto importante es que tener estos temas claros también nos evita riesgos. Nos evita riesgos que pueden ser luego digamos, muy importantes si no se toman en cuenta antes, si no se tienen muy bien mapeados, ¿no? Y yo creo que eso es uno también digamos, de los valores más importantes, ¿no? Bueno, y eso también es una herramienta que nos permite mantener una escucha continua, ¿no? De todas las audiencias que acabo de más o menos indicar, ¿no? O sea que por ahí podría más o menos resumir cómo puedo decir yo que fue la importancia para nosotros del programa. Excelente, muy buenas claves que resumiremos al final de las intervenciones. Miguel, por su parte, en AES, ¿cuál fue la importancia, ¿no?, de que la empresa pudiera trabajar en el marco de este programa y pudiera abordar los riesgos con un proceso de diligencia? Bueno, para nosotros, primero quería era agradecerle a Sumarse por la invitación al Pacto Global en Panamá. Igual un saludo para ti, Pablo, y para Juan Octavio y para Ricardo, ambos dos muy cercanos y míos. Y fíjate, para nosotros el tema de abordar la debida diligencia, lo primero que es importante saber es que es nuestra responsabilidad. Esto no es negociable. Nosotros tenemos que hacerlo, y esta metodología que pudimos lograr, donde las compañeras que estuvieron trabajando en el primer día emocionadamente me lo transmitían, y hicieron un informe increíble donde nosotros partíamos de unas 9 o 12 riesgos que teníamos en la corporación a algo local, donde pasamos a 21 riesgos, no teníamos materialidades, las materialidades no se iban de esta forma metodológica, llegamos a tener 26 materialidades. Entonces, lo que hace es que es muy importante, ¿no? Entonces, eso es lo principal, saber que somos responsables y que no es negociable. Y esto es lo que nos va a permitir a nosotros, que un poco lo que decía Juan Octavio,
es prevenir, es mitigar, es responder adecuadamente ante estos impactos, estos riesgos que pueden enfrentar a la empresa en un momento dado con los derechos humanos, ¿no? Para nosotros AES en Panamá es importantísimo respetar los derechos humanos, más allá del cumplimiento de cualquier ley local. O sea, puede existir local o internacional ley, nosotros vamos por arriba de esos estándares. Por supuesto que ir por arriba estamos cumpliendo a la vez el tema de las leyes, ¿no? Nosotros desde hace muchísimo tiempo, desde que inició, firmamos los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que son basados en derechos humanos, como tú bien explicaste, las relaciones laborales, medio ambiente. Y te comento, fíjate, que te voy a poner dos ejemplos rápidamente, que nosotros anteriormente hacíamos y uno que generalmente hacemos ahorita. En Changuinola, que es una represa que nosotros tuvimos que mover, y tú lo comentabas también, Pablo, tuvimos que mover a todas unas comunidades. Había una parte que se llamaba Changuinola Arriba, donde los niños se nos acercaban a nosotros para que les diéramos trabajo, ¿no? Porque después que salían de la escuela, se quedaban sin escuela, se quedaban sin qué hacer y nos pedían trabajo. Y nosotros veíamos la necesidad de que estas personas, al darle trabajo, podían ayudarnos, ¿no? Indudablemente estamos muy claros con los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en el punto número 5 y tenemos que erradicar, tenemos que trabajar para ese tema del trabajo infantil, y más bien lo que tratamos de buscarle fue situaciones para que ellos pudieran tener más educación, deporte, cosas, y buscar cómo podíamos tener a las madres contratadas, a los padres contratados, para que ellos pudieran tener un ingreso, ¿no? Otro ejemplo, recientemente, en plena pandemia, con el tiempo de las vacaciones que nos salió, nosotros sabemos que en esta pandemia, igual que a todos, a todas las empresas, igual que a todos nosotros, el tema del trabajo por querer mantener la operatividad de la empresa, por poder darle el servicio, nosotros un servicio público, igual como está aquí Toledano de producir alimentos o la Casa de las Baterías de poder dar todo este tema de baterías y el tema solar. Entonces nosotros igualmente emocionados y dispuestos a dar todo este tema de lograr esa continuidad del servicio. Muchas de las personas, y también como estaba cerrado, muchas de las personas no salían de vacaciones y tenemos vacaciones acumuladas. Nosotros tenemos algo que va por arriba de la ley para que nuestros colaboradores puedan tener, no que sea obligado, sino que puedan tener algo adicional monetario para que ellos puedan salir y puedan descansar y puedan retornar a su sitio de trabajo después de disfrutar unas vacaciones, ¿no? Entonces yo creo que el tema de que nosotros podamos identificar los riesgos en derechos humanos en un momento dado y poder trazar una ruta de posibles riesgos, de posibles consecuencias en derechos humanos para toda empresa que lo aplique es inteligente. Muchísimas gracias, Miguel. Ricardo, estimado Ricardo, en el caso de Toledano, ¿cuál fue la importancia, ¿no?, de poder participar de este programa y poder hacer ese diagnóstico y trabajar sobre los resultados? Gracias, Pablo, Miguel, Juan Octavio, un gusto estar con ustedes acá, sumarse. Muchas gracias por la invitación. Es un honor que Toledano pueda estar con ustedes hoy. Yo quisiera comenzar compartiendo con ustedes que para nosotros una de nuestras guías y pilares de enfoque son nuestros valores fundacionales. Y en esta empresa tenemos 65 años de operar. Uno de esos valores es el respeto. Y el respeto conecta con un principio que hablamos mucho en la empresa, y es el activo más importante de nuestra empresa es nuestra gente y nuestra cultura. Para nosotros, respetar los derechos humanos, primero de nuestra gente y de nuestro entorno, es lo mínimo que debemos hacer. Es lo mínimo. Cumplir la ley es lo mínimo, tenemos que estar arriba. Creo que todos hemos vivido en estos últimos meses el reto más grande que probablemente todos hemos vivido, en donde las presiones de corto plazo te pueden llevar por caminos difíciles. Y cuando tú mantienes esos valores fundacionales claros como tu guía de actuar y lo complementas con una metodología, una matriz, un mapa de riesgos en materia de derechos humanos,
sistemáticamente te permite, a nosotros nos permitió, nos ayudó mucho a estar en este proceso para primero atender a nuestra gente, a nuestra familia. En nuestra empresa, nuestra gente es nuestra familia. Atender a nuestros clientes y mantener a nuestro país con alimentos. Realmente ese respeto nos mueve a hacerlo sistemáticamente, sin importar lo que pase en el corto plazo, nos ayuda a mantener el rumbo claro y una visión de largo plazo. No, muy interesante quedarnos también con ese punto, ¿no? De una metodología que permite sistematizar el proceso y que yo desde ya les agradezco a los equipos de cada uno de ustedes porque sin la participación activa de esos equipos del conjunto de las organizaciones no hubiera sido posible desarrollar el proceso. Así que muchísimas gracias. Hablábamos, ¿no? de la importancia de que la empresa abordara los riesgos a través del programa, de que materializara un proceso de debida diligencia. Una vez establecidas esas prioridades, ¿cuál es el valor de tener identificadas esas prioridades? ¿Qué sigue, ¿no? ¿Qué valor entrega para la organización tener priorizado y mapeados esos riesgos y esos temas materiales para construir una estrategia más sólida? Empecemos por seguir el mismo orden, Juan Octavio. ¿Qué valor le entrega a ustedes contar con esa foto y el plan de trabajo asociado a la fotografía de situación? Bueno, Pablo, yo pensaría que podríamos numerar algunos valores. Quizás el más importante es ahorros. Ahorros al prevenir. O sea, cuando tú tienes este proceso, tú puedes prever situaciones que luego te pueden salir mucho más caras, ¿no? Entonces, por un lado, yo pensaría que hay un ahorro de dinero, digamos, específico, no hablando también de los ahorros de problemas o de posibles ahorros de temas reputacionales, etcétera. A nosotros también nos permitió de cierta forma reforzar un poco nuestra estrategia de sostenibilidad, ¿no? Integrando estos elementos y tal, y también, como dije antes, en la relación con nuestros grupos de interés. Yo pensaría que igual, hay muchos otros, ¿no? Yo creo que también nos permite a todos enfocarnos en en los asuntos realmente relevantes, ¿no? Para no dispersarnos. Cuando los tenemos muy bien mapeados, creo que nos podemos todos concentrar en lo que es importante y relevante. Bueno, y por último, yo podría pensar que de cierta forma te ayuda a blindar el negocio, ¿no? Te ayuda a blindarte teniendo estos temas mapeados, atendidos, previstos. Yo pensaría que esos son los takeaways más importantes que podríamos numerar, ¿no? Muy interesante y creo que son argumentos más que suficientes para que a su caso les acompañen, ¿no? Otras empresas y otros líderes convencidos, ¿no? de estos resultados que está señalando Juan Octavio. Miguel, en el caso de AES, ¿cuáles fueron esos valores, esos resultados positivos que trajo la participación? Mira, tú sabes que trajeron muchísimo, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan Octavio, ¿no? Pero para nosotros, yo creo, para mí, como cabeza de esta empresa, yo creo que el principal valor que pudimos ver es el tema de tener una empresa mucho más robusta, mucho más fuerte, donde sus grupos de interés y enfocándonos en los colaboradores, sobre todo, se sienten identificados con la empresa, actúan con ella, la defienden. Y eso lo notamos nosotros siempre en el tema de Great Place to Work, que pudimos, es la manera como nosotros medimos cosas. Ahora, si quieres ver algo mucho más tangible, mucho más fuerte, el tema económico es fundamental. Te permite a ti enfocar recursos. Vas a crear una ruta muy específica, muy clara, a cuál vamos a enfocarnos y dirigir nuestros esfuerzos. Esto nos ayuda a ver qué hacer, dónde poner presupuesto, dónde poner las actividades,
quiénes van a ser las personas que van a trabajar en eso. Entonces, otro es mitigar riesgos, ¿no? A través de este proceso, esta metodología, tú vas a poder ver el panorama completo de toda tu cadena de valor, ¿no? A nosotros nos dio un tema muy específico en que antes no teníamos nosotros el tema de transmisión y distribución, no lo teníamos dentro de nuestra cadena de valor y lo ampliamos, salió de esta metodología. Y lo empleamos, ¿por qué? Porque ocurrió algo con respecto a una torre que para nosotros es algo de transmisión, pero tenemos que garantizar el servicio completo para que cada quien pudiera hacer su trabajo final, para que puedan tener los hospitales su energía, para poder tener los hogares para cocinar, para todo. Entonces, puedes mitigar riesgos también. Y algo que es fundamental, que también mencionó Juan Octavio, es el tema de contribuir con la reputación corporativa. Cuando tienes una empresa responsable y hace lo correcto en cuanto a los derechos humanos de todos los colaboradores, de la comunidad, los proveedores, eso significa directamente va a repercutir de manera positiva en tu reputación. Yo pienso que esos podrían ser los principales valores que nos ha podido arrojar a nosotros. Perfecto, Miguel, muchas gracias. Ricardo, por el lado de Toledano, ¿qué valor entregó a la organización tener esta identificación y esta hoja de ruta? Sí, son varios. Tal vez yo creo que el valor más importante es que nos ha permitido garantizar coherencia, llamémosle así, ser coherentes con nuestros valores, con lo que decimos, y poder hacerlo y abordarlo con un enfoque sistemático. Al final, esto nos va a dar crecimiento y va a ser un crecimiento sostenible, pero para mí el valor más grande es la coherencia y el enfoque sistemático que esta metodología trae. Nosotros somos responsables, queremos respetar, pero sistemáticamente este proceso nos permite conocer los impactos que son directamente relacionados a la actividad que generamos, pero creo que a veces no solo basta con conocer los impactos, a veces no los tenés todos claros. Esta metodología te obliga a mapearlos, pero no solo es bueno conocerlos, sino hacerlo con estructura, con proceso, de manera sistemática, identificarlo, abordarlo y mitigarlo. Nuestros recursos son limitados, todos tenemos recursos limitados, y este proceso nos permite establecer la prioridad, generar enfoque. El debido análisis de riesgos y los temas materiales nos permite ser conscientes, ser coherentes con lo que decimos, con lo que soñamos, para que sistemáticamente podamos abordar las vulnerabilidades que tiene nuestra empresa. Perfectos no somos, pero hacerlo de esta forma nos permite trabajar hacia ellas y dejar un sistema, dejar un proceso. Muy interesante. Como parte de ese proceso, la siguiente pregunta para los tres. ¿Algún ejemplo para llevarlo, ¿no?, ya a la práctica, ¿no?, para ayudar a nuestra audiencia? ¿Algún ejemplo de riesgo en derechos humanos identificado como parte del proceso que no tenían mapeado antes y no estaban trabajando sobre el mismo, o que sí estaban trabajando sobre el mismo, pero no habían asociado que tenía ese resultado, ¿no?, de prevenir y mitigar ese riesgo? Podían tener alguna acción en el marco de su estrategia de sostenibilidad, de responsabilidad social o alguna estrategia de área, pero no estaba hecha la relación con que eso estaba permitiendo prevenir y mitigar el riesgo. ¿Algún ejemplo por su parte, Juan Octavio, de alguno de esos riesgos identificados que no estaban mapeados? Podían estar gestionados, pero no estaban mapeados. Sí, muy buena pregunta, fíjate, para aterrizarlo, digamos, a lo práctico. Mira, uno que puedo poner como ejemplo es hablaba antes de cuesta arriba, cuesta abajo, ¿no? En la cadena de valor. Por ejemplo, el riesgo, digamos, ¿qué pasa si un proveedor nuestro tiene una crisis en derechos humanos? ¿No? Una crisis importante. Eso, ¿cómo cuesta abajo a nosotros nos puede afectar? ¿No? Eso quizás nosotros no lo teníamos claramente mapeado, no lo teníamos
digamos, como un riesgo real o sencillamente no lo tenemos mapeado, pues. Entonces, eso es digamos, uno de los ejemplos que yo podría decirte. Nosotros sí notamos que la mayoría de lo que obtuvimos de la mesa definitivamente está alineado con lo que ya nosotros veníamos haciendo. O sea, nos dio un buen checkmark de saber, hey, vamos más o menos bien. Obviamente no perfecto, pero sí bien. Sí íbamos en buena línea, ajustar un poquito aquí, un poquito allá, como el ejemplo que acabo de poner, que me parece que es, digamos, muy específico, ¿no? Sobre todo en el rubro de negocios que nosotros manejamos, ¿no? Nosotros hacemos negocios con muchas fábricas en el mundo, que son de las más importantes fábricas, no solamente de baterías, sino de paneles solares o de equipos relacionados con energía solar, etcétera. Y eso nosotros tenemos que estar claros, así como nosotros, todo CEO de todas sus empresas tienen que estar claros cómo sus proveedores en su cadena de valor, cómo una crisis de derechos humanos puede impactarle a su organización. En algunos casos podrá parecer remoto, pero cuando la crisis se presenta, lo vemos mucho más cerca. Entonces siento que es un ejemplo, digamos, muy vivo que puedo compartir con ustedes, ¿no? Sin duda lo vamos a destacar en los aprendizajes, ¿no? Del programa. La posibilidad de ver más allá de la actividad directa en la cadena de valor y estar prevenidos, ¿no? En relación a ello. Miguel, por su lado, ¿algún riesgo que le gustaría destacar derivado del proceso que se identificó como parte del proceso? Claro que sí, claro que sí. Mira, y muy buena pregunta. Y lo que tú comentabas, aguas abajo, aguas arriba, fíjate. Nosotros, esto nos obligó a nosotros, la metodología cayó en buen tiempo, buen momento. Porque para uno como cabeza de la empresa y con todos los colaboradores que están acá, uno siempre se da cuenta, oye, esto puede pasar, no puede pasar, y si pasa lo vamos a solucionar de esta forma, pero nunca ante una pandemia que teníamos. Cuando aplicamos este tema de la metodología y sale que dentro de tu grupo de interés está transmisión y distribución, pero de una forma diferente, no un grupo de transmisión al cual tú le entregas la energía y listo, y él tiene que encargarse de poder llevarla de un lado para otro. O distribución, que bueno, sí, él te tiene que pagar cuando cada fin de mes la factura eléctrica viene, y eso también va con la continuidad del servicio eléctrico, ¿no? Pero cuando empieza a pasar este tema de la pandemia y te salen estos dos, distribución de energía, transmisión de energía, entonces empiezas tú a poder ver. Y fue tan importante que, fíjate, en un momento dado, nosotros de nuestra línea, nosotros manejamos muchas líneas de transmisión, muy poquitas, o sea, para sacar la energía de una planta. Y en un momento dado, una de las líneas sufrió una avería muy grave y no teníamos cómo poder solucionarlo porque la empresa que nos da el servicio tenía también problemas en que su personal estaba con alta cantidad de COVID y con poca personas o colaboradores para llegar a hacer este trabajo. Bueno, ¿quién tuvo que hacerme esta actividad? La gente de transmisión. Directamente hablando con ETESA viene y, ¿cómo se llama? Lo coloca y nos hace todo el mantenimiento y posterior nos arreglamos. Eso no hubiera pasado jamás en la vida si no hubiera tenido esto bien mapeado después de noviembre hasta el mes de marzo, donde tú te das cuenta de que el riesgo en transmisión es muy diferente a poder entregarle energía. Entonces, otra cosa importante es que nos dimos cuenta es que los temas económicos no son ahora los temas más importantes o los únicos, ¿no? Igual lo vas a tener que tú tener, pero cuando tú gestionas todos estos temas nuevos, riesgos nuevos con las materialidades, automáticamente te pegan a los temas económicos. Pero también nos dimos cuenta que salen muchísimos riesgos con el tema de medio ambiente, prevención de riesgo y la parte de respuesta ante desastres naturales. Aquí tuvimos unas dos tormentas muy fuertes que en las cabezas de nuestros ríos que van hacia las hidroeléctricas sufrieron muchísimo, ¿no? Entonces nosotros también teníamos que atender esa parte. Como antes no podemos tener aguas abajo, pero nunca aguas arriba, ¿no? Entonces también eso salió de esta metodología. Todo lo que tiene que ver con política y sistema de gestión medioambiental,
todo lo que tiene que ver con crecimiento sustentable. Los teníamos, pero no eran un tema que estaba bien mapeado, como estaba el riesgo, pero bien mapeado con materialidades y las acciones que podríamos estar haciendo en cosas que antes no nos habíamos dado. Muy interesante, Miguel. Ricardo, por su lado, en una industria totalmente diferente, esto es lo rico del conversatorio de hoy, ¿qué riesgos, alguno en particular que le gustaría destacar que se mapeó como parte del proceso? Claro. Miren, tal vez yo quisiera compartir que un gran aprendizaje fue que el proceso nos permitió sensibilizar a 37 líderes. Acá creo que una golondrina no hace verano y necesitas empoderar a tu gente. Y los 37 líderes se sensibilizaron en materia de derechos humanos en el proceso. Nos dimos cuenta que muchas veces no conocemos a profundidad cuáles son los 30 derechos humanos esenciales. Y sin conocerlos no vamos a poder medir si lo respetamos o cómo cerramos las brechas. Tuvimos la oportunidad de conversar con nuestros grupos de interés, proveedores, clientes, comunidad, y el intercambio y el acercamiento lo sentimos muy productivo. Creo que es bueno estar cerca de las comunidades en las que operamos y eso nos ayudó mucho. Finalmente, nos dimos cuenta y ratificamos con mucho orgullo y alegría que los valores nuestros están en la esencia, los valores de nuestros fundadores están en la esencia de la compañía y hemos cuidado y respetado los derechos humanos en estos 65 años, pero hay oportunidades de mejora. ¿En qué cosas? Por ejemplo, necesitamos actualizar y divulgar las políticas al interno para hacerlo sistemático y hacerlo que llegue a toda nuestra familia toledana. Reforzar nuestros canales internos de comunicación y de denuncia, no solo a lo interno, sino a lo externo en nuestros grupos de interés. Es una oportunidad que identificamos para la cual estamos trabajando. Y finalmente, hay que apoyar y empoderar a nuestros líderes. Hay que apoyar y empoderar a nuestros líderes para que ellos puedan mejorar su gestión y la comunicación de sus equipos. Ese te diría yo que han sido nuestros aprendizajes y oportunidades. Excelente. No, muy interesante. Una última pregunta y cerramos y la dejo abierta para que cualquiera de los tres intervenga como guste. ¿Qué le recomendarían a otras empresas que estén pensando participar de este proceso? ¿Cómo las animarían a involucrarse en el proceso a partir de la experiencia de ustedes? En el orden que quieran. Bueno, si quieres, respetamos el orden que traíamos y... Perfecto, Octavio, adelante. Avanzando, digo, da igual todo. Estoy seguro que vamos a hacer aportes que pueden ser nutritivos para algunas personas. Quizás mi primera recomendación es que se atrevan. Muchos de estos temas a veces los miramos, algunos CEOs los miramos con algo de recelo, no se entienden correctamente cuando se ponen muy técnicos, que es un reto también que tenemos para que sea un poco más cercano esto a los demás CEOs de empresas, no solamente grandes empresas, sino medianas y pequeñas empresas también. Yo de nuevo pienso que lo primero es que se atrevan a hacerlo, porque como dije, es un tema de rentabilidad. Miren, después de todo, todos los CEOs estamos en nuestras funciones enfocados en tener una empresa productiva y una empresa rentable. No, eso no se va a cambiar, pero me encanta el tema de capitalismo consciente, ¿no? Que es el que nosotros estamos tratando digamos, de practicar un capitalismo consciente. Es verdad que vamos a querer generar utilidades, es verdad que vamos a querer hacer crecer a nuestras empresas y hacerlas ganar más, porque en la medida que las empresas ganan más, empleamos más gente y se genera riqueza en los países, en las organizaciones, etc. Pero tenemos que hacerlo bien, sencillamente hacerlo bien, y esto es una forma que nos ayuda a hacerlo bien. Y además que, como dije antes, nos
quizás nos previene ciertos posibles perjuicios reputacionales. O sea que por ahí, de salida, yo digo, atrévanse. Y ya una vez que se atrevan, como dije antes, no necesariamente tiene que ser, no, mi empresa no califica para eso, porque eso es allá para las empresas grandes y para otras empresas que tienen otros enfoques y tal. No, esto es para todo el mundo. Esto es para toda empresa. Eh, eh, yo pienso que si cualquier CEO, cualquier empresario, cualquier pequeño y mediano empresario también tiene que comenzar a hacer negocios pensando en futuro. Todos los que empezamos nuestras empresas, soñamos algún día hacerlas crecer, soñamos en algún día tener una empresa más grande. Pero ¿cómo puedes soñar en eso si no la haces o no desarrollas tu negocio con prácticas responsables, observando no solamente de básico los derechos humanos, pero también todos los demás componentes o todos los demás temas legales, los temas de gobierno, etcétera, que tienes que observar? No puedes pretender tener una empresa a largo plazo si no lo observas. Tampoco podemos pretender tener la famosa frase de empresas exitosas en sociedades fracasadas. Entonces tenemos que preocuparnos por esa sociedad. Y por último, y cierro, siempre he dicho que la RCE, y en este caso, pues la diligencia de tus asuntos materiales, sobre todo en temas también de derechos humanos, no es para empresas grandes, como venía diciendo, es para hacer tu empresa grande. Y me quedo con esa reflexión. Muy interesante mensaje. Miguel, por su lado. Gracias. Tú sabes que yo voy a abrir con lo que está diciendo, con lo que cerró Juan Octavio. Yo creo, como dice Juan Octavio, no hay, en temas de derechos humanos, no hay empresas pequeñas ni empresas grandes. Derechos humanos abarca toda la sociedad, abarca todas las empresas, todas las instituciones, abarca todo. Entonces, es inteligente el poder llevar a cabo una metodología como esta, ¿no? Porque al final el camino te va a ahorrar económicamente, te va a tener una empresa mucho más sólida, te va a tener una relación mejor con la comunidad, va a ser parte de la comunidad, parte de tu empresa. Entonces yo creo que es inteligente hacerla. Yo creo que muchas empresas hoy en día lo hacen de manera informal y no se están dando cuenta. Y por eso es importante una metodología. A mí me encantó, Pablo, yo no lo había visto en el estudio, la lámina 5 tuya. La lámina 5 donde explica los 6 pasos, ¿no? Los tenía, pero no tenía de esa forma como tú los estabas haciendo, el ciclo, ¿no? Entonces yo creo que se debe hacer, ¿no? Siempre estando presente de que esto es una fotografía en el tiempo, ¿no? Que una fotografía en un momento y que todo momento tiene que estar uno monitoreando. No era antes de la pandemia era muy diferente a hoy, ¿no? Hoy los derechos humanos cambiaron en muchísimas cosas, la base siempre es la misma, pero cambiaron en muchísimas cosas que tenemos que se están discutiendo, que si la vacuna, no la vacuna, que si el empleado, no el empleado, que si el colaborador, no colaborador, tantas cuestiones que se están discutiendo hoy en día que pueden tocar de una u otra forma estos temas de derechos humanos, ¿no? Entonces, yo lo recomiendo. Yo digo que es una organización, institución, empresa, lo que queramos llamar, que lo utilice, será inteligente y será de muchísimo beneficio para poder salir a su empresa y hacer la empresa grande sin importar el tamaño. Perfecto. Ricardo, palabras de cierre para animar a otras empresas. Como decía Juan Octavio, yo también tenía en mi mente que se atrevan. Estos procesos apoyan a las empresas, apoyan a las organizaciones, creo que nos ayudan a ser mejores, nos ayudan a dejar huella. Finalmente pasamos por este mundo para dejar algo. Y creo que si podemos influir para dejar huella con un proceso como este, pues es una bendición, es un regalo. La otra recomendación de mi lado es que se debe hacer con compromiso. O sea, creo que se debe de hacer con visión de largo plazo. Esto es algo que creo que no debe ser una moda, y esto es algo de que debe de venir de los valores, de una aspiración muy clara para hacerlo con visión de largo plazo. Y finalmente, pues, motivados de nuestro lado para influir en el entorno en el que vivimos. ¿Cómo podemos construir un mejor país?
¿Cómo podemos al final de nuestros ciclos dejar un mejor mundo del que recibimos? Y yo creo que con eso cierro. Creo que la motivación es cómo dejamos huella. Y creo que estos procesos son mecanismos de mucho valor para poderlo lograr. Perfecto. Yo les quiero dar las gracias a los tres. Creo que sin duda su testimonio va a ser fundamental. Es la primera persona y el liderazgo, ¿no?, del ejercicio de las organizaciones. Tres excelentes resultados del programa. Yo solo quiero cerrar con tres breves palabras de presente. La relación que este proceso y este enfoque tiene con los valores de la organización, con el entendimiento del negocio y con el conocimiento de su cadena de valor. Y a futuro, la potencialidad que esto da para reforzar la confianza y la relación con los grupos de interés, la rentabilidad que aporta la organización desde la prevención y la sostenibilidad en el tiempo, pero con un enfoque de crecimiento responsable. Yo dejaría esos 6 puntos encima de la mesa para resumir si están de acuerdo sus intervenciones, y con esto cerramos agradeciéndoles mucho su participación. Gracias a todos. Gracias a ustedes, muchísimas gracias.